Muy buenas tardes. Uso sí está conectado muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Hemos leído de capítulo 5, los 10 mandamientos. Ahora vamos a ver la continuación de este pasaje y vamos a ver los primeros 9 versículos. Y yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó, que yo te enseñará, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlquenselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbalas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pasaje de tu santa palabra, Señor, que bendigas el mensaje que vamos a recibir, Señor, que cambies nuestro corazón, Señor, para que podamos nosotros seguirte más y más con todo el corazón, alma y mente. Señor, te damos gracias y pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos y hermanas, quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo puedes medir el éxito de una persona? El éxito en su vida, digamos. Uno puede decir, mira, si una persona llega a tener un buen trabajo, si uno llega a ganar mucho dinero, esta persona es una persona exitosa. Otras personas pueden decir, mira, depende. Uno puede ver en la manera que vive uno, si uno maneja un buen carro, si uno tiene una buena casa, esta persona tiene éxito en la vida. Otros quizás pueden decir, bueno, si vives en una manera cómoda, te dice que te va bien. Pero hermanos, cuando pensamos en nuestras vidas, podemos hablar del éxito que Dios quiere tener en nuestra vida. No solamente de cosas materiales, pero también de cosas espirituales. Y podemos decir que las dos cosas más importantes en nuestra vida son nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestra familia. Podemos decir que el número 1 es el más importante, que Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios no quiere que Él sea una persona extraña o no conocida. Él quiere tener una relación con Dios. Yo estoy dando una clase a jóvenes que tienen 15 años y yo les pregunté, bueno, ¿qué es el mensaje de la Biblia? Si alguien te pregunta, ¿qué es el mensaje de la Biblia? Y yo les dije, mira, es muy simple, es muy sencillo. Simplemente esta es una carta que Dios nos ha mandado
que explica la manera que podemos conocerle a Él. Es un mensaje de amor. Entonces, tener una relación con Dios es bastante importante y yo espero que tengan ustedes esta relación con Él. Pero hoy estamos viendo este pasaje hablando del amor de Dios, hablando de amar a Dios, pero específicamente en nuestra familia. Porque este también es importante. Una persona puede tener éxito en muchas áreas de su vida, pero en realidad si no tiene una familia íntegra, si no tiene una familia unida, en verdad, ¿qué tiene? Yo he conocido gente que tiene mucho dinero, pero sus vidas son desastres. Sus matrimonios no existen. Entonces, aquí en nuestro pasaje nos explica cómo podemos, como cristianos, si amamos a Dios, si en verdad queremos a Dios, si queremos seguirle a Él, nosotros, cómo podemos llegar a tener una familia cristiana, una familia unida, una familia que dé un ejemplo al mundo en que vivimos. Este pasaje aquí está en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento había la nación judea, la nación de Dios. Y Dios estuvo dándoles primeramente los 10 mandamientos, que fue, podemos decir, la base de toda la vida. Nosotros, las leyes que tenemos en Canadá, las leyes que tenemos en Centroamérica, y en otras partes del mundo tienen su base en estos 10 mandamientos. Sin los 10 mandamientos, nosotros seríamos perdidos, podemos decir, sin una dirección firme. Dios nos ha dado los 10 mandamientos para vivir bien ante Él. Pero ahora en capítulo 6, Él está aplicando esto, siguiendo en este mismo tema, pero ahora aplicándolos a la familia. Entonces vamos a ver 3 cosas. Primeramente, nuestro tema es cómo podemos construir una familia cristiana. Y vamos a ver, número 1, que empieza con un compromiso personal con Dios primeramente. Y número 2, involucra enseñando a nuestros hijos en 3 maneras específicas. Y luego vamos a ver la bendición que hay en vivir una vida así. Entonces empieza con un compromiso con Dios, luego involucra la enseñanza de nuestros hijos y luego la bendición. Entonces, empezamos con el compromiso que Dios quiere ver en nosotros. Y hermanos, si nosotros queremos ser un maestro o una maestra, si estás enseñando matemáticas, o música o otra cosa, uno tiene que saber lo que es el tema que va a estar enseñando. Si yo soy maestro de matemáticas, yo debo saber cómo explicar los conceptos básicos de la matemática. Si no, no debo estar enfrente de la clase. Yo antes enseñaba la natación. A mí me encanta nadar. Pero si uno no sabe nadar, no va a poder explicar bien cómo nadar, ¿verdad? Es obvio. Imagínense explicando nada más, pero no mostrando. Uno tiene que entrar a la alberca, uno tiene que estar mostrando a los estudiantes. Mira, así es. El crawl, por ejemplo, ¿cómo lo hace? Y aquí en nuestro pasaje explica que también en la vida espiritual es lo mismo. Nosotros, para enseñar a nuestros hijos, para enseñar a otra persona, nosotros tenemos que saber lo que significa personalmente. Si decimos que amamos a Dios, pero en realidad no sabemos nada de Él, no sabemos nada de la palabra, no vamos a tener mucho que explicar.
Mira lo que dice versículo 4. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos este versículo, este mandamiento. También en el Nuevo Testamento Jesús explicaba, mira, si uno me ama a mí, uno tiene que amarme con todo su corazón, alma y mente. Entonces, aquí empieza, si queremos tener una familia íntegra, si queremos tener una familia cristiana, nosotros también tenemos que entender lo que significa. Y dice aquí que hay un solo Dios. Un solo Dios. ¿Por qué es importante? Bueno, hoy día nosotros no tenemos muchos dioses como en el Nuevo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento. Literalmente ellos tuvieron muchísimos dioses. El Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios del sol y de la luna. Ellos tuvieron muchos dioses, no entendieron estas cosas, ellos creyeron en estos dioses, no tuvieron explicación, ¿verdad? Pero aquí dice, mira, hay un solo Dios. Ellos tuvieron que entender que había solo un Dios verdadero. Dice versículo 6, grábate en el corazón estas palabras. Dios no solamente existe, no solamente es el único Dios, Él nos ha dado su palabra. Hermanos, cuando hablamos de criar a nuestras familias por el Señor, aquí empieza. Padres tomando en serio su propia fe. No podemos fingir. No podemos decir que soy cristiano, como muchos dicen hoy día. Muchos dicen, yo soy cristiano, ¿verdad? O yo soy católico, yo soy X. En realidad no saben nada de su fe, no creen en nada, no creen en mucho. Y los hijos, ellos saben lo que creemos nosotros. No podemos esconder lo que creemos nosotros de nuestros hijos. Ellos saben si es una realidad en nuestra vida, sí o no. No podemos fingir con nuestros hijos, no podemos fingir con Dios. Dios sabe lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Él sabe si en realidad tenemos una relación con Él. Porque podemos nosotros llegar a la iglesia, podemos dar dinero a la iglesia, podemos hacer muchas cosas para el Señor, pero en realidad si nosotros no tenemos una relación con Él, no significa nada. En México, por ejemplo, fue interesante que había muchos narcos que dieron muchísimo dinero a la iglesia regularmente. Ellos construyeron edificios muy bonitos. Pero, hermanos, para Dios no significa nada. Mateo 6, 24, que si tienen Biblias, que busquen en sus Biblias. Mateo 6, 24, mira lo que dice allí. Dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o quiera mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y Jesús está hablando del contexto de los que querían mucho al dinero. Él dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra. Dice, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Cuáles son los dioses de hoy, hermanos?
¿Cuáles son? ¿Hay dioses hoy día? Sí hay. Puede ser como en el tiempo de Jesús, el Dios de dinero. Puede tomar el lugar número 1 en nuestra vida. Puede ser tu trabajo, puede ser quizás las cosas que a ti te gustan, los hobbies que tiene uno. Todo lo que es más importante en tu vida que Dios es tu Dios. Y muchas veces hoy día es lo que vemos, mucha gente muy ocupada, preocupada con muchas cosas, no tiene el tiempo por el Señor. Pero la realidad es, nos afecta, afecta a nuestra relación con Dios. Yo recuerdo hablando con mucha gente, y todavía cuando hablo con mucha gente, ellos me dicen, pastor, no tengo tiempo para las cosas de Dios. Pero hermanos, cuando en realidad Dios es alguien importante para nosotros, cuando en realidad nosotros tenemos una relación con Él, cuando vemos la importancia de estar conectado con Él regularmente, no podemos ponerlo a un lado, no podemos evitar el ir a la iglesia, no podemos evitar leer la palabra. Estas cosas son importantes, tenemos que amarle a Él, la Biblia dice. Entonces, cuando nosotros estamos reconociendo la importancia de tener una relación con Él, este es cuando va a tener un gran impacto en nuestra familia. Cuando nosotros entendemos que Dios quiere todo de nosotros, no solamente una parte pequeña de nosotros, si es nuestra convicción, nuestra pasión, nuestro amor primero, nosotros vamos a poder tener una familia como Dios quiere. Porque nuestros hijos nos están viendo, nuestros hijos nos están observando, ellos quieren saber, ¿es una realidad sí o no? El mundo les está presentando muchas opciones hoy día. Ellos escuchan muchos mensajes hoy día, 1000 mensajes. Si vienen a la iglesia, ellos escuchan un mensaje por media hora, quizás 40 minutos, quizás. Toda la semana están escuchando a muchos otros mensajes del mundo. Entonces, ¿a quién están viendo? Están viendo a nosotros y ellos están preguntando, ¿qué es la realidad en la vida de mis papás? Entonces, el vivir para el Señor es el primer paso, el entender que una relación con Él es bastante importante. Amar a Dios, entender que Él es el único Dios. Pero hermanos, específicamente, ¿qué es el llamamiento de Dios para nosotros en nuestra familia? Es de la segunda cosa que vamos a ver, y vamos a ver 3 cosas. Primeramente, ¿qué dice en nuestro pasaje? Si regresamos a Deuteronomio, capítulo 6, dice, grábate en el corazón es que hoy te mando. Dice, incúlquenselas continuamente a tus hijos. Entonces dice que tenemos que grabar estas cosas en nuestro corazón y luego cuando nosotros entendemos la palabra de Dios podemos enseñar esto a nuestros hijos. Como dije, es imposible enseñar algo en que no cree uno mismo. Es imposible, no vamos a poder explicar cosas espirituales si en realidad no entendemos la palabra nosotros primeramente. Entonces tenemos que inculcar continuamente a nuestros hijos estas cosas. Es decir, día por día, semana por semana, año por año. Tenemos que
entender, es la responsabilidad nuestra enseñar a nuestros hijos. Proverbios 22:6, quizás conocen este versículo, dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. No es decir que cada familia cristiana va a tener puros hijos cristianos. Hay gente que ha tomado este versículo así. No es así, hermanos. Hay familias cristianas que tienen hijos que rechazan la palabra de Dios. Yo he visto esto. Pero generalmente está hablando de instruir regularmente, instruir lo que es nuestra fe. Y este toma tiempo, toma una inversión en nuestras vidas diarias. Y quizás hay unos de ustedes que no han hecho mucho de esto, y quizás están empezando en la fe cristiana y jamás han tomado tiempo para enseñar estas cosas a sus hijos, pero déjenme animarles a hacer algo muy sencillo en sus casas cada día. Y ese es leer la palabra. En nuestro hogar lo que hacemos es que antes de comer o después de comer, siempre tomamos 5 o 10 minutos para leer unos versículos y hablar un poco de lo que significan. No es gran cosa, no toma horas y horas y horas, no es unos minutos diarios. Pero tener la regularidad, el hábito de hacerlo día tras día. Leer la palabra, y vemos en la palabra de Dios, cuando abrimos, siempre nos está hablando de qué tesoro es la palabra de Dios, que no hay nada más importante que la palabra de Dios. Pero si no estamos abriendo nuestras Biblias, ¿cómo nos va a bendecir? Una cosa que mucha gente me ha dicho es en México fuimos puerta a puerta hablando con la gente y invitándoles a la iglesia, y siempre preguntaba a la gente: ¿tienen Biblia? Y casi todos en nuestra ciudad tuvieron Biblias. Yo sabía esto. Y yo les dije: ¿tienen Biblia? Sí, tenemos Biblia. Y les dije: qué bien, excelente. La Biblia es la palabra de Dios. Luego pregunté: ¿están leyendo sus Biblias? ¿Dónde está tu Biblia? Y la mayoría me respondieron: la realidad es que está guardado bajo mi cama o está en el closet. Y les expliqué: mira, la palabra de Dios es algo que tenemos que abrir. La palabra de Dios es algo que nos bendice, es algo bonito. Y nosotros tenemos que entender la importancia de la palabra, retomar esta instrucción tan básica. Apagar la tele por unos minutos. Hermanos, hay hogares cristianos que yo he conocido, yo he visitado, donde nunca apagan la tele, nunca tienen tiempo, nunca tienen la paz para leer la palabra de Dios. Y yo sé, es fácil, ¿verdad? Es una costumbre. Pero que apagan la tele, que se sienten con sus hijos para comer, como hicimos en generaciones pasadas. Hoy día casi no sentamos, ¿verdad? Ni sentamos para comer. Pero tenemos que recordar los tiempos de nuestros abuelos, cuando toda la familia estuvo sentada alrededor la mesa. Pero luego gozar de la comida y luego gozar de la palabra, conocer de la palabra. Entonces podemos leer, debemos leer con nuestras familias, podemos memorizar con nuestros hijos también. Nosotros hemos tratado de memorizar, leer un salmo o aprender un salmo. Hemos conocido unos salmos juntos.
Ahora estamos memorizando Salmo 103. Toman 2-3 minutos para leer un versículo, luego seguir con versículo 2 y 3 y 4. Pero son cosas sencillas. Podemos y debemos orar con nuestros hijos. Siempre en nuestra familia, antes de dormir, hemos orado. Especialmente cuando eran chiquitos. Hemos animado a nuestros hijos antes de dormir, orar a Dios. La oración debe de ser una parte normal de nuestra vida. Entonces, tenemos que inculcar estas cosas continuamente. Versículo 7, regresamos allí. ¿Qué más dice? Dice, háblales de ellas cuando estés en la casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice, tenemos que hablar de estas cosas, no es gran cosa. Pero el punto es, mira, hay una aplicación de la palabra, hay una aplicación de nuestra fe en todas áreas de la vida. Cuando estás en casa hay cosas de que podemos hablar cuando estamos sentados con nuestros hijos. Cuando estamos en el camino. Quizás ustedes han visto advertencias o, ¿cómo se dice? No son los billboards. ¿Cómo se llama? Los rótulos grandes, ¿verdad? Rótulos a veces que están hablando de una cosa, de un producto bueno que uno puede comprar, pero quizás han visto estos rótulos también que hablan de algo que es malo. Y nosotros podemos tomar la oportunidad y decir a nuestros hijos, mira, hay cosas que debemos seguir, hay cosas que podemos comprar y hay cosas que no. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a pensar como cristianos. Dice cuando nosotros nos levantamos y cuando nos acostamos, es decir, todo el día hay oportunidad para enseñar a nuestros hijos. Versículo 8. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbalas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Es decir, en todo lo que hacemos, todo lo que decimos, nuestra relación con Cristo debe de ser evidente. Hermanos, cuando gente llega a nuestra casa, cuando tenemos visitantes, cuando tenemos amigos que llegan a nuestras casas, ellos van a ver la diferencia en nuestra familia que otras familias que conocen. Podemos hablar de ser luces en este mundo, podemos hablar de predicar el Evangelio, podemos hablar de muchas maneras en que podemos hacerlo, pero déjame decirles algo. No hay mejor evidencia del Evangelio que ver un matrimonio o una familia cristiana. Cuando los dos papás son cristianos, excelentes. Pero también yo he conocido madres solteras que no tienen esposo, que conocen al Señor, aman al Señor, están dirigiendo a sus hijos. Y todavía su familia es una familia cristiana. Y déjame animar a los que tienen hijos pequeños. Yo sé que muchas veces es cansado, día tras día, pero que siguen en el Señor. Vale la pena, no hay mejor manera que ver la bendición de Dios cuando nosotros estamos viviendo de esta manera, fieles al Señor. Y quizás hay unos de ustedes que conocen
conocieron al Señor quizás después de tener sus hijos y ahora tienen nietos. Bueno, esta es tu segunda oportunidad de enseñar a los niños chiquitos. Yo he conocido muchos cristianos que conocieron al Señor de 40 y arriba, 50 y arriba, y luego tuvieron una segunda oportunidad. Recuerden que Timoteo, desde su infancia, dice la palabra, has conocido las sagradas escrituras, y este fue por su madre y por su abuela. Dos mujeres fieles al Señor. Entonces, hermanos, cuando vivimos así, ¿qué es la bendición? Bueno, quiero regresar al versículo 1 para terminar. Dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó y que yo te enseñara para que los pongas en práctica. Versículo 2 nos da la bendición. Para que toda tu vida, durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos, y para que disfrutes de una larga vida. Entonces, ¿qué es la bendición cuando vivimos como nuestro pasaje explica? Número 1, estamos honrando a Dios. Estamos honrando a Dios. Número 2, vamos a gozar y disfrutar de una larga vida. Y no voy a decir que cada uno que conoce al Señor va a vivir hasta 90 años. Pero es decir que vamos a poder gozar la vida que Dios nos ha dado. Y dice que todo lo que hacemos va a ser de bendición. Hermanos, debemos orar. Debemos orar por nuestras familias. Debemos orar que nosotros estemos viviendo fielmente para el Señor. Porque la próxima generación necesita conocer el mismo mensaje que nosotros hemos conocido. Y la responsabilidad que Dios nos ha dado es enseñarles fielmente. Entonces, para concluir, uno puede hacer muchas cosas en su vida, puede tener éxito en muchas áreas de sus vidas. Pero déjenme decirles lo que Dios nos dice, que inviertes tu tiempo como papás o como abuelos, juntos en la iglesia, enseñando fielmente lo que Dios nos ha dado, el tesoro que Dios nos ha dado, su palabra. Vamos a terminar en oración.